Aleluya, shalom, bendición. Con el consejo siempre de los Salmos 90 y 91, pero hoy voy a empezar leyéndoles algo tan maravilloso que declaró el profeta Habacuc en el capítulo 3, en el versículo 17 dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice este profeta, yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Yahweh, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Esto es lo que le decía en las pequeñas cápsulas bíblicas que he estado enviando. Habitar al abrigo del Altísimo. Y tanto los profetas, los patriarcas, confiaron tan poderosamente en el Altísimo que el profeta Habacuc dijo: aunque la economía caiga, aunque todo se venga al suelo, aunque no hayan ovejas, aunque no hayan vacas, aunque no haya producto del olivo, o sea, aceite para comer, aceite para ungir, aceite para la luz en aquellos tiempos, aunque todo eso pase, yo me alegraré en el Señor. O sea, se vino todo abajo, pero yo, dice, me alegraré en el Señor. En Él estoy confiado. Yo creo en sus promesas, porque yo no dependo de lo que el resto depende. Es como cuando Satanás, después de los 40 días de ayuno de nuestro Mesías, le dijo, y fue llevado por el Espíritu al desierto, y le dijo: Satanás, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta de Yeshua? Como la de Habacuc, solo que Habacuc pues lo hace en ese término por toda la crisis que está ocurriendo en su momento. Y él dice: no importa si no hay ganado, si no hay ovejas, si no hay aceite, si no hay prosperidad, no importa, porque la prosperidad y la bendición de los hijos del Altísimo no viene de los hombres, sino que viene de Él, de su trono, de su presencia. Y por eso es que Él dice, Yeshua le dijo: oye, no solo de pan vive el hombre. Sí hay que comer y sí nos va a dar hambre, pero no solo de eso vivimos, sino de las promesas de la palabra. Y eso lo dijo Moisés antes. Estas palabras que Yeshua dijo. O sea, Yeshua no está inventando nada. Él está diciendo lo que ya está escrito. Él dice: no solo de pan va a vivir el hombre. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Eso ya estaba ahí escrito y pues Moisés creía la palabra del Altísimo. Igual nosotros necesitamos aprender a confiar y a creer certeramente en las promesas del Señor, en su palabra. Cuando digo promesas, estoy hablando desde el primer verso de la Biblia, Génesis, hasta el último verso de la Biblia, Revelaciones, Apocalipsis.
Entonces es maravilloso aprender a entender, dimensionar al Eterno como el que lo llena todo. Él llena los vacíos. Él llena este universo. Él llena los vacíos. Él llena el interior del hombre, la necesidad del hombre. Él tiene poder para entrar y transformar aquello que estaba destruido, transformarlo en algo nuevo para la gloria de su nombre. Entonces es maravilloso cuando nosotros aprendemos a tener esa confianza. Y me encanta la palabra del Señor. Entonces, dice el salmista, Él, hablando del Eterno, te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? Satanás, que busca poner trampa al hombre, a cazar al hombre. Entonces dice, del lazo del cazador y de la peste destructora. No dice que no va a haber problemas o pestes, pues va a haber, dice, pero Él va a librar a los que confían en Él. Va a haber trampa, va a haber ataque sorpresivo, avisado y sin avisar. Pero ¿qué va a pasar? Él nos va a librar. Él es el que lo va a hacer. Y no solo nos va a librar de las trampas del maligno, sino de las pestes destructoras. Y dice que con sus plumas nos va a cubrir y que debajo de sus alas vamos a estar tranquilos y seguros. Verso 5 dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Bendito sea su nombre. Es maravillosa la palabra del Señor. Pero para gozar de todas estas bendiciones, privilegios, si así lo podemos entender o captar, es andar en sus caminos. ¿Y cuáles son sus caminos? El profeta Jeremías, en el capítulo 6 del libro del profeta Jeremías, hablando a la nación de Israel, les voy a leer esa porción de la palabra en el capítulo 6 y en su versículo 16 dice, así dice Yahweh, Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son esos caminos? Los caminos de la palabra. Esos son las sendas antiguas, los caminos que anduvo, que caminó, valga la redundancia, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Habacuc, Sofonías y Yeshua y sus discípulos y nosotros ahora. Pero para que nosotros hoy tengamos la convicción de que las cosas están haciéndose de la manera que al Eterno le agrada a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice, párate, detente, examina, hay que examinarnos, tenemos que examinar nuestra vida, tenemos que examinar la enseñanza de la palabra y tenemos que mirar. Dice, párate, detente en los caminos y mira, hay que ver, voy bien, voy por la senda correcta, por el camino correcto, y dice, preguntad por las sendas antiguas. Pues ¿a quién tenemos que preguntarle? Tenemos que preguntarle a nuestros antepasados. Ahí tenemos lo que hizo Abraham, cómo caminó.
todas las promesas que el Eterno le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, y después a los profetas, y que Yeshua vino a exaltar todas esas promesas de una manera tan gloriosa y maravillosa. Y sus discípulos continuaron con esa gran riqueza de bendición. Entonces dice, preguntad por las sendas antiguas. O sea, porque por eso Rab Shaul, Pablo dijo, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Pero ahí no está hablando de profetas modernos, pues. Pablo está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Hombres que fueron obedientes, que vivían en una conexión, en una comunión tan profunda y directa con el Eterno, con el Todopoderoso. Y preguntad entonces por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, cuál es lo correcto. Y no es que me lo va a decir una doctrina de hombres, sino que me lo va a decir la palabra del Altísimo. Entonces dice cuál es el buen camino, el camino correcto, el camino perfecto. No es que hayan hombres perfectos, pero el camino sí tiene que ser perfecto, porque no es el camino de Román, es el camino del Eterno, que nos dejó y nos enseñó a través de ellos y después a través del Mesías, Yeshua, Jesús. Y después que sepamos, tenemos que andar por Él. No es que, sí, yo sé, pero no caminamos y hacemos lo que queremos. Yo le digo a los hermanos, muchas veces somos hermanos gauchitos. ¿Cuáles son los hermanos gauchitos? Cuando quiere, donde quiere, y como quiere y cuando quiere. Entonces no es así. Dice, y andad por Él. Y cuando hagamos eso, primero dice, nos detengamos, miremos, preguntemos por las sendas antiguas y que preguntemos cuál es el buen camino, que andemos por él. Y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué vas a descansar? Porque vas a reposar en la promesa de la palabra. Vas a estar confiado de que tu Redentor vive, como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Entonces nosotros vamos a tener tal confianza, tal convicción, tal seguridad, como la tuvo Enoc, como la tuvo Elías, como la tuvo Eliseo, como la tuvo Moisés, alabado sea su nombre. Y en estos tiempos, en medio de la escasez, el Todopoderoso, Él siempre va a cuidar de su pueblo. Recuerda, Él siempre va a cuidar de su pueblo que obedece su palabra, que anda por su palabra, va a estar en paz, va a estar tranquilo. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos buscamos la paz, o sea, la shalom del Eterno. Pero esa no es una expresión, ni porque lo diga en hebreo, en griego, o en español, o en inglés, sino porque tiene que ser la palabra viva y eficaz que penetre todo mi ser y que esa palabra me haga libre para la gloria de su nombre. Espero que esto esté bendiciéndote, esté activando tu emuná, tu fe, esté activando todo tu ser, te esté levantando, te esté restaurando, te esté despertando, te esté enseñando que si quieres ver el poder de Dios actuando en tu vida, protegiendo tu ser, es tiempo de que te levantes y creas a la palabra, te pares y preguntes, ¿ando bien? ¿Estoy caminando bien? ¿Estoy haciendo las cosas correctas de acuerdo a la palabra? Y no te respondas tú, deja que te responda la palabra. Es tiempo de volverse al Eterno, es tiempo de creerle, es tiempo de que su palabra sea la que nos guíe, la que nos enseñe. Shalom, shalom, bendición, hasta la próxima. Que el Eterno te bendiga.